Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí reunidos, un grupo de diputados de todo el país, para comentarles un poco el tema del proceso interno y sobre todo hacer una reflexión de lo que fue la jornada del fin de semana, sábado y domingo, en primera y segunda circunscripción, y también lo que vemos hacia el futuro y hacer un llamado para que todos los órganos del partido nos enfoquemos en el tema de unidad, pero también que reconozcamos lo mal que estuvieron estas elecciones el día sábado y el día domingo. Y para ello harán uso de la palabra diputados que aquí me acompañan, y da inicio nuestra compañera diputada María de los Ángeles Huerta. Bueno, básicamente lo primero y lo más importante es que fue muy grave lo ocurrido en Jalisco, en Sinaloa, y estamos planteando que, dadas esas circunstancias, tendríamos que revisar el método a través de el cual se va a elegir en Morena al presidente. Ahora, las asambleas que no se hicieron fueron más de 30 asambleas que no pudieron llevarse a cabo de las 122. Esto representa el 24% del total de todas las asambleas que tendrían que haberse realizado en este fin de semana. Estas anomalías, al igual que los accidentes y las demás cosas que todos ustedes ya saben, nos implican decirles a todos ustedes que estamos considerando seriamente proponer, y también por lo que está ocurriendo en el Tribunal Federal, que como todos también seguramente ya están informados, se está planteando que por la vía de los propios estatutos, dos de las contendientes o potenciales contendientes pues no están en la posibilidad, de acuerdo con los estatutos, de poder competir. Así que en esta lógica les decimos que aquí los diputados presentes estaremos planteando, ya lo dirá nuestro diputado Sergio Gutiérrez, pero estamos planteando que no existen las condiciones para que estas asambleas sigan llevándose a cabo, y que tenemos que plantear que las cosas, dado estos fallos en las asambleas, deban plantearse de otra manera. Por supuesto, estamos atendiendo a lo que el presidente de la República nos ha dicho a todos, que es la sugerencia. Él no puede ni va a meterse en los procesos internos del partido, pero la sugerencia, porque sí escuchamos al presidente, de que sea la encuesta el medio a través del cual se elija el comité de Morena. Así que estamos en eso y seguiremos platicando con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ahora quiere hacernos un comentario el diputado Cayetano de Guerrero y después la diputada Olegaria de Sinaloa. Buenas tardes, Rubén Cayetano del Estado de Guerrero. Primero, creo que aquí coincidimos todos los legisladores, decir y expresar nuestra solidaridad con las y los compañeros heridos, con las víctimas de los acontecimientos lamentables que se dieron en nuestras asambleas el pasado fin de semana. Segundo, hacer un llamado a la unidad, a que cuidemos a Morena, a estar vigilantes y denunciar conductas que vulneren nuestros documentos básicos. No permitamos que se atente contra el prestigio de nuestra organización. Para atender el llamado del primer morenista, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ojalá y se pongan de acuerdo los aspirantes a la máxima representación del partido para que el método sea una encuesta. Necesitamos todavía, a pesar de que esa fuera la decisión, no obstante ello, se requiere
e instalar nuestro Congreso Nacional. Y para llegar al Congreso Nacional tenemos que celebrar las asambleas. Y ese es el llamado a decirles finalmente que somos un movimiento pacífico, de izquierda, que no se nos olvide que somos honestos y de buen corazón. Salvaguardemos la lucha superior de nuestro movimiento, que es la transformación de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Continuando con el tema que nos trae ahorita lo que pasó en las asambleas de este 12 de octubre, que hubieron irregularidades en el acceso para muchísimo militante que ni con su QR pudieron acceder a ellas, por lo que le exigimos al Comité Ejecutivo Nacional una mejor organización para garantizar nuestros derechos políticos como militantes. Algunos no tenían un QR y eran fundadores de Morena, no entraron. Otros no se habían registrado y aún sin embargo traían gafete, ¿sí? Cuando se enteró uno de las irregularidades, se le comentó a la presidenta del partido, de la asamblea, y tomó cartas en el asunto. Desde que llegaron los compañeros que no les favorecían los números, quisieron tronar y desbaratar la asamblea. No fue posible con la atinada participación y oportuna de la licenciada Indira Alonso. Esto no puede estar pasando. Si somos diferentes, debemos de tomar en cuenta que el respeto es lo principal. Tenían antes de la entrada, antes de la mesa, gafetes entregándolos en la puerta y les daban un papelito por quién votaron. No, compañeros, no podemos seguir con esas malas prácticas, ¿sí? Y voltean la situación, voltean esa práctica para decir que uno estaba haciendo esas cosas. Pues que no les mientan, que no les sigan mintiendo, desde ahorita donde nos están escuchando, ¿sí? Que no les sigan mintiendo. Del equipo del Ayuntamiento de Mazatlán, ¿sí? Hasta con groserías, intimidaban a los muchachos, a los compañeros que democráticamente iban a estar votando. Entonces, hay muchos nombres que los vamos a dar o ya se dieron a la instancia correspondiente, y tenemos que tener organización y respeto, pero ante todo, democracia. Somos diferentes, compañeros, y la cuarta transformación se tiene que defender. Es lo que les puedo decir, pero hay que tener más organización y denunciar todas las irregularidades. No es tiempo de quedarnos callados ya, no podemos hacerlo, compañeros. Entonces, esa es mi participación. Y en Sinaloa, que no les mientan, compañeros. Las cosas se deben de hacer bien y con respeto. Gracias. Gracias. A continuación, para cerrar el tema, hablaría el diputado Erasmo de Tamaulipas, el diputado Jaime Humberto de Veracruz y nuestro amigo Pavel de Nayarit. Muchas gracias. Erasmo González Robledo, diputado federal por Tamaulipas. Y señalar que aunque en el estado de Tamaulipas se llevaron a cabo las 9 asambleas distritales, para Morena deja todavía un área de oportunidad, porque es verdad que se presentaron irregularidades desde el padrón. Un padrón que no da certeza jurídica a quienes integramos Morena, con quien queremos acompañar este proceso de transformación también y de consolidación de nuestro partido Morena. De manera particular quiero señalar que registrado yo y mi esposa el 2 de agosto del año 2017, solamente se pudo procesar el QR de mi esposa participando en el distrito número 9. Sin embargo, su servidor, teniendo la evidencia, presentando la denuncia ante las autoridades del partido y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en los términos que se presentaron en la convocatoria, nunca recibí, al no aparecer mi QR y mi registro, y presentando la evidencia, nunca recibí notificación alguna.
lo cual no me permitió participar este fin de semana como afiliado de Morena. Así, ¿cuántos habrá? ¿Cuántos tendremos ahorita del resto de las asambleas distritales queriendo ejercer con libertad en un proceso democrático y sobre todo participar en la vida interna de nuestro partido que es Morena? El mensaje es muy claro para las autoridades. Primero, buscar la unidad de nuestro partido, privilegiarla en un proceso democrático. Pero segundo, darle claridad sobre todo y transparencia al padrón. Después vendrán los resultados y después vendrán las asambleas estatales. Tenemos que ir preparando el camino y si se toma otra decisión, que sea tomada en referencia, en la evidencia que ya tienen a su cargo los presidentes que llevaron a cabo las 122 asambleas distritales en el país. La decisión es de Morena. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios. Somos del distrito del estado de Veracruz, que justamente este próximo fin de semana es la tercera circunscripción, quienes estarán en procesos de asambleas distritales. Cuando se fundó Morena, o mejor dicho, fue un amplio debate entre las bases de si continuar como un movimiento social o constituirnos como un partido político. Un debate amplio, fuerte, donde había puntos de vista distintos, cada uno con sus razones, porque lo que implicaba ser partido político era infinidad de acciones, de detalles que muchas veces conllevan acciones como las que estamos viviendo en estos procesos. Morena es un partido honesto, íntegro, de mujeres y hombres trabajadoras, progresistas. Tenemos una gran enseñanza de quien fundó, de quien creó este partido, este movimiento. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha sostenido que para tener calidad política hay que tener calidad moral. Es una persona que ha sabido guiarnos. Sus razonamientos, sus observaciones deben de ser bastante consideradas por todos nosotros. Él ha dicho y ha exigido que nadie, ningún funcionario federal se meta al proceso, a los procesos internos. Ese mismo llamado tiene que caer en todos los estados, en los gobernadores, en los alcaldes, en funcionarios. Deben de permitir que la militancia acuda de manera transparente, acuda por voluntad, que no quieran hacer creer que Morena es igual que otros partidos políticos, porque pareciera que esa es la intención. Exigimos que los procesos que continúen sean justo así, con la militancia abierta, de frente, como hemos convivido en procesos pasados, con tranquilidad, con respeto. Pero también sí es muy importante detallar fuera las manos de cualquier persona que quiera empañar, obscurecer los procesos políticos internos de Morena. Y también creo que es importante decir, se tiene que despresurizar el proceso. Los delegados están jugando un papel importante, pero también es determinante, y por la seguridad de todos, que se tomen en cuenta el planteamiento de nuestro presidente de la República, que así ha dicho o ha hecho una recomendación, porque él es muy respetuoso de Morena. Es el primero que respeta todos los estatutos y los lineamientos de nuestro partido. Y finalmente, en el caso de Veracruz, quiero señalar que hasta este momento, lamentablemente, no sabemos dónde están las sedes, no sabemos dónde se van a realizar las reuniones de las asambleas distritales. Pedimos que ya se establezca en la tercera circunscripción dónde están las sedes para este próximo fin de semana. Pareciera que hay personajes que quieren mantener muy escondida esta información. Por el bien de todos, mantengamos el resguardo de nuestras compañeras y compañeros militantes, que vayan libremente a votar y que efectivamente que la democracia sea la que impere en un ambiente de paz y de tranquilidad. Y remato, la voz de nuestro presidente y líder es sabia, es fundamental para la tranquilidad de todas y de todos. Que este proceso concluya, como lo ha dicho él, con calma, con tranquilidad, por el bien de México. Morena, sí, lo que estamos aquí creemos que es la esperanza de México y lo estamos transformando en realidad. Es mi intervención, compañeras y compañeros.
Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación. Si tuviéramos que dar números, pues evidente que la primera jornada fue un rotundo fracaso. Baja California, 8 asambleas programadas, 5 asambleas suspendidas. Durango, 4 asambleas programadas, 1 suspendida. Jalisco, 20 programadas, 13 suspendidas. Zacatecas, 4 programadas y 2 suspendidas. Esto es, digámoslo así, lo más grave, pero como lo han mencionado algunos legisladores, en los estados donde también se celebraron asambleas, donde no se llegó al extremo de que sucediera reventar estas asambleas, por llamarlo de alguna manera, pues el tema del padrón, la verdad, deja muchísimo que desear. Es decir, se llegó a las asambleas sin tener la certeza del padrón. Y eso, para el partido que representa la mayoría política en este país y quien ha planteado temas de cambio, de conductas, de una transformación necesaria en México, pues es inaceptable. Yo también quisiera destacar algo: la intromisión de funcionarios, en el caso concreto del estado de Nayarit, funcionarios de pesca, funcionarios de SADER, promoviendo el voto, comprando los votos, servidores de la nación, y eso lo tenemos documentado, literal, cuidando la urna. Y yo la pregunta que haría, imagínense si eso lo hubiera hecho el PRI, es decir, que el responsable de pesca en el gobierno del PRI hubiera estado cuidando los votos, o el servidor de la nación, si fuera del PRI, estuviera cuidando los votos, nosotros estaríamos denunciándolo. Por eso yo comparto la opinión de que nosotros no podemos quedarnos callados si queremos que las cosas verdaderamente cambien. Ese es el tema central. Entonces, yo sí aprovecho para hacer el llamado a la dirección política del movimiento de Morena para que reflexione sobre lo que viene, porque a escasas horas de celebrar nuevas jornadas de asamblea, pues no se tienen las ubicaciones, se sigue sin conocer el padrón. Este mecanismo de QRs fue un rotundo fracaso, y entonces, si se mantiene la constante que hemos visto en la primera jornada, estaríamos pensando que a la asamblea de noviembre le estarían faltando alrededor de 900 o 1000 consejeros, y eso nos quitaría cualquier legitimidad posible para tratar o definir temas en el Congreso Nacional de Morena en noviembre. Entonces, está en manos de la dirección política. Aquí es cuando se ocupa tener cabeza fría. Lo que está en juego no es un tema menor, y es obligación de la dirección política atender, en este caso, el reclamo de miles de militantes que han estado con el presidente ahora, antes estuvieron con el candidato de siempre, caminando, luchando por democratizar este país, luchando contra los abusos y el autoritarismo, y en la jornada del fin de semana no tuvieron la oportunidad de ejercer libre su derecho a votar y a elegir a sus dirigentes en los estados. Entonces, tiene la palabra la dirección política de Morena. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios, gracias a nuestros compañeros. Estamos dando fe de lo que ha sucedido, son situaciones graves. Nosotros vamos a seguir impulsando que se vaya por el camino de la legalidad, de la democracia. Queremos elecciones limpias y justas, queremos que nos dejen participar. También se impidió la participación de muchos diputados, no se nos ha dejado pasar a las asambleas, a pesar de que hay una sentencia del tribunal que claramente nos dio la razón y nos permite ser delegados. Vamos a volver al tribunal para que esclarezca este tema y sigamos participando los diputados, y lo que exhortamos es a las instancias del partido a que se conduzcan por este camino. Ya lo dijo el presidente López Obrador,
Si Morena va por otro camino, él lo va a abandonar y eso no queremos nadie de lo que estamos aquí. Quien fundó el partido tiene razón en decirnos que tenemos que ir por una encuesta y eso es lo que vamos a impulsar. Quedamos a sus órdenes y seguiremos en esta lucha por la democracia en el partido. ¡Viva Morena, compañeros! ¡Viva Morena! ¡Viva! Sí. 4 preguntas las contestamos entre todos. Sí. Armando, tú contesta una, tú que no has participado. Bueno, tuyo. Pues ahorita que hagan la pregunta. Bueno, hagan la pregunta, pues. Sí. Está bien, dale. Buenos días, diputadas, diputados. Ustedes han señalado genéricamente que hay alguien o alguienes que están tratando de torpedear este proceso de elección interna en Morena. Yo quisiera que nos dijeran quiénes. Es decir, desde el pasado fin de semana hemos escuchado que nos dicen es que alguien pretende torpedear o los partidos de oposición o alguien dentro del Morena. Quisiéramos que nos dijera quiénes, por favor. Bueno, creo que en ese caso fue muy claro, por ejemplo, el diputado Pavel, y cada estado tiene una particularidad. Hay estados donde han intervenido funcionarios federales, lo señalaba el diputado Pavel, secretarios de Pesca. A ver. A ver, no es un tema de generar polémica, pero lo que sí les voy a decir es que los órganos del partido son los responsables de organizar esta elección. ¿Quién tiene el padrón? Que es el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Organización, la Dirección de Organización y la Comisión de Honestidad y Justicia. No vamos a entrar en una polémica porque el punto, si estamos nosotros por el tema de la unidad y estamos ventilando esto con ustedes, es para que haya una constancia de lo que está pasando. Pero no es un pleito personal, eso que quede muy claro. Pero no vamos a entrar en un pleito personal, porque no. A ver, es para dar información. No, a ver, con calma. Con calma. A ver, Compañero, no se vaya, venga para acá. Yo le contesto. Miren, compañeros, yo creo que evidentemente nos debe de quedar muy claro que hay una comisión organizadora del proceso. Creo que los medios han recogido, y esto ustedes lo saben con mucha precisión, incluso desencuentros en liderazgos dentro del partido. Lo que nosotros estamos planteando es que se deben de dar garantías para los militantes. Si un militante va a ir a ejercer su derecho a votar, tiene que aparecer en el padrón, ese es el tema fundamental. Entonces, yo creo que más allá de generar o de profundizar lo que evidentemente es una circunstancia compleja, complicada, que lo estamos planteando, una preocupación que tenemos legisladores federales de prácticamente todo el país y que ya tenemos el antecedente de la jornada del pasado fin de semana, queremos que no vaya a estar sucediendo en las siguientes asambleas, y así lo decide la dirección política del partido Morena. Ese es el tema fundamental. Se debe de garantizar la integridad física de las personas que acuden a las asambleas. Se debe de garantizar que quien asista esté en el padrón. Se debe garantizar que quien hizo un trámite para obtener su QR pueda ingresar a la asamblea. Se debe de evitar que se administren las asambleas. ¿Y quién las administra? Los enviados de la dirección política del partido Morena. Es decir, si me preguntaran a mí en Nayarit, por ahí debo de tener el nombre de la persona que fue, es originario de Michoacán, pero no es un tema personal con un compañero de Morena, es un tema de que seguramente los desencuentros internos han provocado esta circunstancia y nos parece sumamente grave. Entonces, ese es el tema central. A este paso podemos llegar con 1000 consejeros menos a la Asamblea del Congreso Nacional. Entonces, ese es un tema. Y el otro,
creo que lo que está sucediendo nos da la razón al final de cuentas, en el sentido de que se debe de privilegiar un mecanismo que evite la confrontación y que nos permita tener en el próximo dirigente de Morena a aquel liderazgo que genere el consenso y que sea capaz de entender el proceso de la Cuarta Transformación y que entienda que lo que está en juego en este país es un momento histórico y que tenemos que aprovecharlo. La gente el año pasado nos permitió construir una mayoría política en las cámaras y tener al Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos tirar por la borda el esfuerzo y la decisión, sobre todo, de más de 30 millones de mexicanos. Ese es el tema fundamental. Lo demás lo entendemos, pero evidentemente que los medios han recogido cuál ha sido la circunstancia complicada, compleja de algunos dirigentes políticos de Morena. Cada quien tiene que hacerse responsable de los actos, de las decisiones, y lo que queremos es que haya un proceso que le dé certeza a la militancia de Morena. Buenas tardes. Sí. Yo quiero preguntarle, diputado Pavel, primero, ¿cuándo va a presentar esas denuncias contra servidores públicos federales o locales? ¿O ya las presentó y ante qué instancias? Y segundo, no es bueno, yo entiendo que digan que no se quieren parecer o no quieren que se les acuse que se parecen a otro partido político o a los partidos tradicionales, pero pues con todo respeto, como dice el clásico, pues si hablan de participación de funcionarios federales, alteración del padrón, violencia y todo eso, pues ya se parecen a otros partidos. Entonces, la pregunta es, ya está pues completamente descarrilado el proceso interno y por eso hay que recomponerlo. Y la tercera pregunta es, ¿no será un temor de que el diputado Delgado no alcance los votos en su próxima asamblea distrital? Gracias. No, yo diría que lo más importante es mantener el tema unitario. Lo que es relevante es que no nos podemos quedar callados, porque si nos quedamos callados, entonces sí vamos a actuar como actúan los partidos tradicionales. En el caso concreto de las irregularidades, nosotros tenemos videograbaciones, tenemos fotografías y se está armando un expediente para presentarlo ante la instancia correspondiente del partido. Eso es un tema que nosotros lo vamos a presentar, lo vamos a hacer público para que los medios también puedan recogerlo. Y aquí también hay un tema que me parece que esta conferencia va a obligar a que los titulares de las dependencias del gobierno llamen a cuentas a sus funcionarios en los estados. Es un tema que seguramente estarán obligados a dar una respuesta puntual. Y el otro tema no tiene que ver con la simpatía de uno o de otro de los compañeros, compañeras que pueda aspirar. El tema que planteamos en términos de la encuesta es porque si el padrón de Morena tiene 3 millones de militantes, que eso es lo que se ha dicho por algún dirigente, pues yo quisiera decirle que el año pasado a Morena le dieron la confianza 30 millones de mexicanas y de mexicanos, y lo más saludable sería que esa gente que le dio la confianza y que nos dio la confianza a muchos, sea también la que tenga la oportunidad de decidir el perfil, el tipo de liderazgo que necesitamos en Morena. Es decir, Morena no necesariamente, y esto lo digo con toda responsabilidad, le pertenece a Morena como partido político. Movimiento Regeneración Nacional le pertenece al pueblo de México. Ese es el tema de fondo. Sí, en la semana vamos a presentarlas en lo que compete a nosotros sin ningún problema. PGR. Vamos a presentarla ante la comisión de la instancia interna y la valoración para otras instancias ya se tomará en los días posteriores. No, pero para responder, sí. ¿Qué pregunta sigue? Diego, pregunta.
Es el domingo esa asamblea. El domingo va a ser. Previo a la realización de las primeras 122 asambleas de las circunscripciones 1 y 2, muchas voces de Morena y muchas voces de los diputados federales aconsejábamos que teníamos que escuchar el exhorto del presidente de la República. Y en este sentido, muchos pensábamos, y lo reconocemos ahora autocríticamente de acuerdo a los resultados de estas primeras 122 asambleas, que de manera autocrítica reconocemos que nuestro método de elección interna de Morena es un método que está agotado. Y por eso nosotros hoy llamamos, ante la suspensión de 30 asambleas, llamamos concretamente a la presidenta en funciones, Jacob Polensky, a Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional, a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y a Pedro Miguel, integrante de la Comisión Electoral, que realicen una reunión urgente de evaluación pormenorizada del fenómeno que se dio en estas primeras 122 asambleas para valorar la realización de las demás asambleas que están pendientes, incluidas la del distrito del compañero Mario Delgado, incluidas la del distrito de Berta Luján, incluido la del distrito de los demás que han dicho de manera concreta que les interesa dirigir el partido en Oaxaca, en México, para valorar si hay las condiciones políticas, sociales, de seguridad de cada uno de los militantes a su participación en estas elecciones. Por ejemplo, el próximo sábado le toca la circunscripción número 3, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Y vemos, por ejemplo, que las asambleas de Zacatecas se suspendieron porque no hubo la capacidad organizativa para realizarlas por la cantidad de militantes asistentes. Yo no me imagino qué vaya a pasar en Oaxaca cuando somos 218,000 afiliados a Morena en 10 distritos. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio de asistentes que se espera en cada una de las asambleas son de 20,180. 20,180. Entonces nosotros por eso llamamos a una reunión de evaluación autocrítica para ver qué hacer, incluso con el proceso. Nosotros seguimos pensando que el mejor método, incluso de elegir a los consejeros distritales de los restantes distritos, incluso de los que no se pudieron realizar, que sigue siendo el método de las encuestas. Escuchar al presidente de la República. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Nada más para precisar el tema de si va a haber denuncias, si va a haber quejas. Miren, estamos en un proceso interno. Nosotros nos hemos pronunciado por salvaguardar, ¿sí?, la legalidad, la gobernabilidad interna de nuestro partido en concreto. Entonces, militantes que cometan irregularidades, pues a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Si en eso se involucran funcionarios, servidores públicos,
pues ahí están las otras instancias. Nosotros no vamos a solapar, ¿sí?, procedimientos indebidos, antidemocráticos, ilegales, donde se cometan las mismas prácticas de antes, pero se tiene que desglosar qué va al tema interno y qué va a las instancias de gobierno, porque con eso le vamos a ayudar al presidente de la República si tenemos funcionarios que se están involucrando en la vida interna del partido para que se tomen las medidas necesarias. Así de contundente y categórico, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Sí, pero para eso se tienen que celebrar las asambleas y, derivado de los hechos, pues atender los acontecimientos presentando las denuncias correspondientes. Muchas gracias. No sé si hay algo más. ¿A quién? Perdón. Señores, ustedes quieren, Berta Becerra, El Sol de México, quieren hacer un partido diferente, pero tal parece que no se pueden quitar el lastre de las tribus del PRD, del cual casi todos vienen de ese partido. Entonces, ¿qué hacer? Ya ve funcionarios realmente participando, ¿no? Y esto ustedes se lo lamentaban mucho del PRI, pero creo que están haciendo ustedes que están superando, ¿no? Esas situaciones. ¿Qué hacer en estos momentos tan difíciles, no? ¿Cómo quitarse ese lastre? Gracias. Actuar con honestidad. Sí somos un partido diferente. Y si no, vean los resultados en el Ejecutivo y también que estamos legislando como nunca, ¿sí?, en la vida pública de México. Desde luego que hay quienes no interpretan debidamente el cambio, la cuarta transformación. Y en este proceso se hacía la comparación de que tenemos afiliados 3 millones, pero votaron 30 millones. Bueno, pues es que convencimos y vamos a seguir convenciendo actuando con honestidad. Así de simple. Ahora, si hay irregularidades, pues las vamos a purgar, las vamos a ir atendiendo en las instancias conducentes. No todo es perfecto, es un asunto político, no es tan lineal o vertical. Le tenemos que andar sacando la vuelta a los corruptos, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer que aún padecemos prácticas, eso lo tenemos que reconocer. Si no lo reconocemos nosotros mismos, pues entonces, ¿a dónde vamos a llevar a nuestro partido? ¿Sí? Tenemos que ir a cruzar el pantano y no mancharnos. Ese es el asunto. Muchas gracias por su atención. Muy amables.